Queremos suplicarte esta mañana que aquellos que no te conocen puedan tener un encuentro real contigo, Señor. Ese milagro que llamamos nuevo nacimiento y que muchos de los que estamos acá hemos experimentado. Queremos pedirte que tú quites todo estorbo y aparte, Señor amado, toda dificultad para que este mensaje pueda llegar no solamente a nuestro entendimiento, sino a nuestro corazón. Reprendemos todo espíritu que se opone a la palabra. Atamos al hombre fuerte, Señor, que se opone siempre para que tu pueblo escuche la palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro buen Dios y nuestro Salvador, por quien te damos las gracias. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos y hermanas? Démosle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Bienvenidos, hermanos y hermanas, en este inicio de semana a la casa del Señor. Nos llena de mucha alegría volvernos a encontrar en este sitio al que podemos llamar nuestra casa, y a nuestros hermanos que son nuestra familia. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia en el libro de Job. Libro de Job, capítulo número 31. Libro de Job, capítulo 31. Y vamos a leer a partir del versículo número 9. El versículo 9 y 10 del libro de Job, capítulo 31, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: si por alguna mujer me he dejado seducir, si a las puertas de mi prójimo he estado al acecho, que mi esposa muela el grano de otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, esta mañana hemos leído el libro de Job, que es considerado parte de la colección de libros que se denominan libros sapienciales. La palabra sapiencial viene de la palabra sapiencia, que lo que significa es sabiduría. Es decir, que el libro de Job pertenece a toda esa colección de literatura hebrea que es considerada literatura de sabiduría. Y al hablar acerca del tema de la sabiduría, específicamente en el libro de Job, usted recordará que toda la temática del libro tiene que ver con el hecho de la integridad de Job, que es puesta a prueba. Todos conocemos cuáles son las circunstancias a las que el protagonista de este libro, Job, se ve expuesto debido al acecho de Satanás sobre su vida, que en diferentes áreas de su vida tiene que poner a prueba la fe de Job. La Biblia nos enseña que, por ejemplo, la economía de Job fue tocada, las propiedades de Job fueron tocadas, la familia misma de Job fue tocada, y también, hermanos y hermanas, la misma salud del personaje de este libro fue tocado. Todas estas cosas son circunstancias que exigen una interpretación. Y en realidad, hermanos, los discursos que se organizan en todo este libro de Job son una interpretación de los sucesos que han acontecido en la vida de este hombre, al que la Biblia denomina como un hombre justo. Nosotros, hermanos y hermanas, de igual manera, en la vida estamos rodeados de cosas buenas y de cosas malas. Y a cada una de esas cosas que acontecen en nuestra existencia, vamos tratando la manera de dar algún tipo de explicación, o al menos tratamos la manera de encontrar un porqué de las cosas suceden. La razón, hermanos, de esa iniciativa que tenemos los seres humanos de buscar una explicación a los sucesos
es porque de alguna manera queremos determinar las causas que provocaron que esos acontecimientos llegaran a nuestra vida. Y precisamente uno de los contenidos que se encuentran en el libro de Job tienen que ver con el hecho de encontrar una explicación a estos sucesos que nadie anda buscando, a estos sucesos fortuitos que marcan la vida de una familia y que tienen implicaciones, hermanos y hermanas, no solamente para un momento. Porque uno fácilmente se puede levantar, por ejemplo, de una pérdida económica. Uno fácilmente puede recuperar una pérdida material. Pero ¿de qué forma se levanta una persona cuando ha perdido a un ser amado? ¿De qué manera se puede reponer una familia cuando por una enfermedad se suscita una pérdida? ¿O cómo una persona se replantea ante una separación, ante un divorcio, ante una infidelidad? Todas esas cosas obviamente que nos obligan a encontrar una explicación a esos sucesos. Porque como ya le dije, los seres humanos tenemos la característica de tratar la manera de encontrar una explicación a las cosas que nos ocurren. Por eso es que hay personas que cuando se encuentran frente a escenarios como los de Job, las preguntas que se plantean es: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió tal o cual desgracia? Es la pregunta que, por ejemplo, se puede realizar una mujer cuando se entera de la infidelidad de su esposo. ¿Por qué, si yo he tratado la manera de ser una buena esposa? ¿Por qué, si yo he tratado la manera de amar a este hombre, criar sus hijos, entregarme de lleno a él? ¿Por qué él me paga de esta forma? ¿Por qué la vida? ¿Por qué Dios permite este tipo de circunstancias? Igualmente, cuando una persona se encuentra frente a un momento, hermanos, en el que se tiene que enfrentar a una enfermedad, a un diagnóstico difícil, especialmente cuando esa enfermedad se vincula, por ejemplo, a un niño. Para nosotros es inconcebible unir la palabra cáncer y la palabra niño al mismo tiempo. Y es ahí donde las preguntas surgen. ¿Y qué pecado o qué maldad ha hecho este niño para tener que enfrentar a tan corta edad una situación tan dolorosa, tan difícil como la que está viviendo? Todos los seres humanos, hermanos, entonces buscamos una explicación. Y en este libro de Job, Job mismo va a tener que hacer una explicación o tratar la manera de entender o interpretar los sucesos tan difíciles que ahora están golpeando su vida. También, hermanos y hermanas, los amigos de Job van a tratar la manera de interpretar los sucesos. Y es verdad que cuando nosotros, hermanos, interpretamos los sucesos de la manera adecuada, de la manera correcta, vamos a demostrar una de dos cosas: o demostramos sabiduría al momento de interpretar las cosas, o mostramos necedad. La sabiduría consiste, hermanos y hermanas, en que esa situación dolorosa que ha llegado a nuestra vida nos va a dejar una lección de aprendizaje. Detrás del dolor, detrás del sufrimiento, ahora habrá un momento de reflexión, habrá un momento de interiorización. ¿Por qué cree usted que hay personas que cuando tienen una pérdida, que cuando tienen un dolor que es bastante difícil de superar, se replantean en la vida, crecen a partir del dolor? No es que el dolor deja de existir, no es que el sufrimiento desaparece, sino que se replantean, salen adelante, salen con una fuerza distinta, porque la interpretación que han hecho de esa situación difícil de la vida les ha llevado a concluir que detrás de eso hay un propósito,
Para nosotros los cristianos, todo lo que podamos tener que enfrentar en la vida tiene un propósito. No somos el resultado de la casualidad. Por ejemplo, la pérdida material, la pérdida familiar, la pérdida de la salud tenía un propósito de parte de Dios para la vida de Job. Nada era casualidad. Obviamente que el conocimiento de Job era un conocimiento muy limitado de las cosas. Y nosotros, hermanos y hermanas, también tenemos un conocimiento limitado de las cosas. Nosotros no podemos interpretar las cosas de manera total. Ninguno de nosotros podemos llegar a una conclusión definitiva de las cosas que nos acontecen. Y un principio de sabiduría que podemos aplicar ante aquellas cosas que no podemos explicar es que reconozcamos nuestra limitación humana. Nosotros no vamos a tener jamás todas las respuestas de las cosas que nos ocurren, pero sí podemos descansar en una seguridad, y es que Dios controla todas las cosas. El Señor controla las causas, el Señor controla los efectos de todo lo que nos ocurre. La palabra de Dios nos enseña que todas las cosas a los que aman al Señor nos ayudan para nuestro bien. Y aun aquellas cosas que nosotros consideramos que son negativas y malas, el Señor las encausa para su propósito. Pero eso es lo primero que yo le decía: interpretar los sucesos con un enfoque de sabiduría. Esa es una cosa. Pero otra cosa es interpretar los sucesos desde el punto de vista de la necedad. Cuando, hermanos y hermanas, alguien interpreta la vida desde el punto de vista necio, cuando nosotros nos volvemos necios al interpretar un suceso, en primer lugar, necedad, hermanos y hermanas, es tratar la manera de buscar la justificación de por qué nos sucede esas cosas. Cuando una persona se pregunta ¿por qué a mí?, inmediatamente la pregunta lo que evoca es una justicia propia. Lo que evoca inmediatamente es colocarnos en una posición de inmunidad que Dios a nadie le ha garantizado. Y eso precisamente es lo que Job va a tratar la manera de luchar en todo el contenido del libro. Él mismo se va a justificar en su propia integridad, en su propia justicia, porque él piensa, y ese es el peligro, él piensa que las cosas que vienen a la vida tienen necesariamente que ver con un elemento, hermanos y hermanas, de maldad. Hay gente que piensa es que si las cosas me salen mal es porque ¿qué estaré pagando? Y siempre, hermanos y hermanas, no va a faltar alguien que trate la manera de encauzar nuestro dolor sobre la base de una consecuencia de nuestra vida personal. Siempre habrán personas que, o incluso nosotros mismos, vamos a tratar la manera de justificar el dolor y el sufrimiento a partir de experiencias en las que a lo mejor nuestra conducta no fue tan íntegra. Pero detrás de todo eso hay un principio fundamental, y es que el Señor lo que quiere, hermanos y hermanas, es que aprendamos a hacer una interpretación adecuada y limitada de todas aquellas cosas que nos suceden en la vida. Cuando hacemos esa interpretación es cuando nuestra vida tiene descanso, porque vamos a apelar no a la tiranía de un Dios, sino al amor compasivo de un Dios que encausa la historia y sus propósitos
para un bien mayor, que aunque no lo podamos entender en este momento, hemos de ver la luz del Señor iluminando nuestro sendero en medio de nuestras preguntas. Es el Dios que camina con nosotros, es el Dios compasivo que no nos deja a la aventura. En ese sentido es que ahora la teología de Job nos va a enseñar diferentes principios, nos va a demostrar diferentes principios que podemos aplicar. Y un principio, hermanos y hermanas, que podemos encontrar en el discurso de Job, que es un principio de sabiduría, se encuentra en estos dos versículos que habíamos leído. Porque la acusación que le habían hecho los amigos de Job a este protagonista de la historia es: Job, tu enfermedad, tu desgracia familiar, tu situación económica es el resultado de que no has sido íntegro. Lo tuyo, Job, ha sido simplemente una fachada. Tú no has sido tan justo como tú crees. Y ahora Job, hermanos y hermanas, va a tratar la manera de responder a esas acusaciones. Y mire lo que Job expresa en estos versículos. Job dice en el versículo 9: si por alguna mujer me he dejado seducir, si a las puertas de mi prójimo he estado al acecho, que mi esposa muele el grano de otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Eso es interesante porque menciona todo un escenario. Job lo que está diciendo es: si la causa de mi situación es porque yo he pecado al Señor, he pecado contra el Señor. Y él acá está mencionando el caso específico del adulterio. Y Job está mencionando dos posibles formas en que el adulterio se pudiese haber suscitado en su vida. La primera parte se encuentra en el versículo 9 cuando dice: si por alguna mujer me he dejado seducir. Cabe la posibilidad, en la interpretación que estaban haciendo los amigos de Job, que Job seguramente había traspasado la línea de su integridad por caer en la seducción de la tentación. Es decir, cuando nosotros nos exponemos a la seducción del pecado, el pecado nos seduce, no necesariamente porque nosotros lo andemos buscando, porque precisamente es seducción, porque en algunas circunstancias de la vida nosotros nos encontramos frente a la tentación de la seducción, como lo dice ese versículo número 9. Pero él dice: si yo me he dejado seducir, significa que la seducción del pecado tiene control sobre nosotros si nosotros permitimos que controle toda nuestra vida. Si la seducción entra al corazón, si la seducción no entra al corazón, la tentación podrá estar ahí frente a nosotros, pero nosotros no vamos a sucumbir a ella porque no hemos dejado que la tentación nos domine. Entonces este es un principio importante, hermanos y hermanas, que tiene un gran elemento de sabiduría. Y es que toda tentación es controlable para los que tenemos fe en el Señor. Usted decide si abre o no abre la puerta. Puede ser que la puerta esté ahí y del otro lado de la puerta hay una voz que nos está seduciendo: ábreme, ábreme, buen cristiano. Ábreme, buena cristiana, ábreme. Y usted puede escuchar la melodía,
la sensualidad de la voz que le llama del otro lado. Pero en la puerta hay un gran letrero que usted lee y dice: cristiano, no abras esta puerta. Pero la voz del otro lado le está diciendo: ábreme. Entonces la sabiduría tiene que ver con el hecho de a quién escucho, a quién oigo. En un momento donde la tentación está tocando a nuestra puerta, todos acá hemos tenido que vivir esa experiencia, hermanos y hermanas. Todos los que estamos acá hemos escuchado la voz de la tentación que nos seduce. Y yo no sé qué será para usted esa seducción. Probablemente esa seducción sea el pecado del robo. La voz del otro lado le dice: abre, cristiano, toma lo que no es tuyo, toma por favor todo aquello que a ti te corresponde. Pero hay un letrero en la puerta que dice: cristiano, no robes, esto no te pertenece. Y usted lo lee. En ese momento usted debe de decidir a quién escucha. Para otro la voz seductora será: ven, cristiano, tomemos una aventura. Tu esposo, tu esposa no te ve, nadie se va a dar cuenta. Anda, abre el navegador, anda, chatea conmigo, anda, salgamos a tomarnos un café. Pero el letrero de la puerta, que es lo primero que vemos, es: cristiano, no abras la puerta, sé fiel a Dios y sé fiel a tu esposa, sé fiel a tu esposo, cierra eso. Es la voz de la seducción. Por eso es que Job dice: si yo me he dejado seducir, si yo he permitido que la tentación tome control de mí. La tentación se ha presentado, dice Job, pero la clave está en que si yo me he dejado seducir por ella. Pero esa es una circunstancia, hermanos. La otra circunstancia es más penosa, porque dice la segunda parte del versículo 9: si a las puertas de mi prójimo he estado al acecho. Esto es más penoso, porque aquí no se trata de alguien que está siendo tentado por la seducción, sino de alguien que intencionalmente ha buscado el pecado. Si a las puertas de mi prójimo, de mi hermano, yo he estado al acecho, esto podría ser, hermanos, descrito como si yo me he colocado en la posición de un acosador. Si soy yo el que está buscando la oportunidad para seducir, para provocar, para que el escenario de pecado se provoque. Esto es más penoso, porque eso significa que es la persona la que está yendo a buscar, al acecho, viendo la oportunidad para satisfacer su pecado. Acá el libro de Job lo está relacionando con el tema del adulterio. Entonces, en el caso de este pasaje puede ser: si yo me he dejado seducir, es decir, si yo no ando buscando, si yo no ando ni pensando, pero la mujer me busca. Pero dice Job: vaya, pero planteémoslo de la otra forma. Si soy yo el que me estoy aprovechando de la confianza de mi prójimo, si soy yo el que me estoy aprovechando de las circunstancias de esta relación, si soy yo el que estoy al acecho como una fiera lista para devorar, ya sea que caiga por seducción o ya sea que caiga porque busque intencionalmente el pecado, vea el principio del versículo 10: que mi esposa muela el grano de otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Esto, hermanos y hermanas, es una imagen bastante fuerte, porque acá en el versículo 10 dice:
que mi esposa muele el grano de otro hombre. En la antigüedad se molía el grano, hermanos y hermanas, con una gran piedra circular. Y eran las esclavas y los esclavos los que tenían que darle vuelta a la rueda, darle vuelta completamente a la rueda para aplastar el grano. Pero fíjese que quiero decirle algo. Normalmente esta tarea de aplastar el grano la realizaban mujeres y mujeres esclavas, porque ellas eran las que se dedicaban a esto. Hombres participaban, pero eso era un acto humillante. Por eso es que usted recordará en aquella historia del libro de los jueces, cuando se habla de Sansón, que dice la Biblia que después de que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo pusieron en una rueda a moler igualmente el grano. ¿Qué era lo que los filisteos estaban tratando, la manera de hacerle sentir a Sansón? Uno, que era un esclavo, que era un títere de los filisteos. Y dos, lo estaban tratando como no como un simple esclavo, sino como que si fuese una mujer. Era una humillación a su hombría. Era una humillación a su virilidad. Porque como ya le dije, esa era una tarea que solamente realizaban las mujeres y específicamente las esclavas. Pero ¿qué está señalando Job en ese versículo 10? Que si yo he caído en una situación de pecado porque permití que la seducción me controlara, o si yo me aproveché de la confianza de mi prójimo y me acosté o provoqué que su mujer se fijara en mí, Job, hermanos y hermanas, llega a un punto de consecuencia extrema. Lo que yo hice tendrá consecuencias. Lo que yo provoqué va a tener un resultado en aquello que yo más amo, que es lo que más me duele. Esto, hermanos y hermanas, se parece mucho a lo que le sucede, y tal vez usted se habrá dado cuenta de esos casos, ¿verdad? Donde hay hombres de 50, 60 años que andan detrás de señoritas. Aquí en la cultura se les llama rabo verde, ¿verdad? Y hoy hay otra palabra, ¿verdad? Que se llama el sugar daddy, ¿verdad? Pero son hombres que andan seduciendo a muchachitas para tener una aventura. Ellos se quieren demostrar a sí mismos que todavía la hacen. Hay casos así. Y uno se pregunta, ¿qué pasa por la mente de estos hombres cincuentones detrás de una muchachita de 20, 25 años? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Qué hay detrás de ese pensamiento? La idea de aprovecharse, la idea de demostrarse a sí mismo que todavía tienen algo de virilidad. Y ellos, hermanos y hermanas, se pueden sentir los galanes de la película cuando una muchacha les hace caso y no se dan cuenta que no les están haciendo caso a su belleza, sino que le están haciendo caso a su cartera. Detrás de eso andan. Y el hombre se puede sentir muy complacido. Pero ¿cómo se siente este hombre cuando su hija de la misma edad queda también burlada por otro hombre de la misma edad de su padre? A ella no les gusta. ¿Qué ocurre cuando lo que se sembró se termina cosechando?
es lo que no nos gusta. Entonces, hermanos y hermanas, Job lo que está señalando es, aquí hay un principio. Todo lo que hacemos en la vida, ya sea que lo busquemos con mala intención, o ya sea que permitamos que la tentación nos seduzca, todo en la vida tiene su consecuencia. Y por eso es que Job dice, si yo he tocado una mujer ajena porque la busqué, si yo he tocado una mujer ajena porque me dejé seducir, mi esposa va a terminar moliendo el grano de otro hombre. Y dice la parte final del verso 10, y otro hombre que se acueste con ella. Job, hermanos y hermanas, está llegando a un extremo de la consecuencia del pecado. Y es que lo que se siembra, se cosecha. Tú sembraste la deslealtad en el matrimonio. No te sorprendas que coseches deslealtad en otra relación de tu vida. Uno de los casos más dolorosos, hermanos y hermanas, en la Biblia se encuentra relatados en la vida del rey David. La Biblia dice que un día David, que le correspondía ir a la guerra, cuando los reyes salen a la guerra, ese día David se quedó a descansar y se levantó muy tarde. Y cuando salió a la terraza de su palacio, cerca de su casa, estaba una mujer bañándose desnuda, y era Betsabé. Y en esa terraza David contempló la belleza de la mujer. Como dice acá el libro de Job, él permitió que la seducción controlara sus sentidos, controlara sus emociones, y mandó a llamar a aquella mujer para saber quién era. Y le dijeron que era la mujer de uno de sus oficiales, de uno de sus amigos, de uno que estaba dando la vida en batalla mientras él estaba acostado en la cama. Y cuando la manda a llamar, David no repara. David se pone al acecho. David seduce a la mujer y se acuesta con ella. Usted conoce la historia. El profeta Natán lo descubre después de un embarazo que nadie sabía si era hijo de David o había sido hijo de Urías. Pero hay un principio ahí, y es que nada queda oculto debajo del cielo. Todo lo que el hombre hace lo segará. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Y todo lo que hacemos en lo oculto, hermanos, el Señor lo va a exhibir a la luz. Eso fue lo que pasó con David. Pero David, ¿qué sembró? Abuso de poder. David sembró deslealtad, infidelidad al Señor. Todo eso sembró David. Y el problema es que cuando uno hace una siembra, el fruto, la cosecha, el resultado es exponencialmente agresivo, es exponencialmente multiplicador. Algunos años después, hermanos y hermanas, en esa misma terraza donde él había visto a Betsabé desnuda, donde él en su corazón decidió traspasar los límites de la confianza, donde él traspasó los límites del poder, en esa misma terraza, su hijo Absalón puso una tienda y se acostó con las mujeres de David que habían quedado después del golpe de estado. Imagínense qué doloroso fue para David enterarse que su hijo le había dado golpe de muerte, políticamente hablando, que su hijo lo quería matar, así como él mandó a matar a Urías.
que de la misma manera en que él llamó a Betsabé, la mujer de uno de sus oficiales, ahora su hijo Absalón ha mandado a llamar a las mujeres de su padre para acostarse en plena luz del día, descaradamente frente a todo el pueblo de Israel. Eso fue doloroso, pero el principio es el mismo. Lo que se siembra, se cosecha. Siempre habrá una consecuencia que nos va a alcanzar. Y es lo que Job está diciendo ahora. Si yo me he dejado seducir por una mujer, o si yo le he buscado, la consecuencia de mi desgracia me va a alcanzar tarde o temprano. Siempre lo que yo haga me va a alcanzar, las consecuencias me van a alcanzar. Y qué doloroso, hermanos, es cuando las consecuencias nos alcanzan. Es muy triste cuando lo que hemos hecho y que pensamos que tenemos bajo control las cosas nos tocan. Por eso es que ahora el Señor nos está advirtiendo que tengamos cuidado con la siembra, la semilla que estamos sembrando. Pero eso también este es un lado negativo, pero también la siembra tiene un lado positivo. Porque si todo en la vida tiene resultados, todo en la vida se nos regresa de alguna forma u otra, lo bueno que hagamos para Dios también tendrá su recompensa. La Biblia dice que hasta un vaso con agua que demos a uno de sus pequeñitos tendrá su recompensa. Siempre las consecuencias nos van a alcanzar. Puede ser, hermanos y hermanas, que el bien que usted haga a una persona sin ningún interés, sin ninguna motivación oculta, usted diga, bueno, yo voy a ayudar a esta persona. Y quizás esa persona quedó marcada por la ayuda que usted le brindó en alguna circunstancia de la vida. Y a usted se le olvidó, pero al Señor no se le olvida. Y esa bondad que usted hizo hacia una persona también lo va a alcanzar tarde o temprano. Incluso, hermanos y hermanas, pudiera ser que la bondad que usted sembró en una persona, tal vez usted directamente no lo va a cosechar, pero sí lo va a cosechar la siguiente generación, que son sus hijos. Y quizás usted ayudó a un muchacho en alguna ocasión. Tal vez, hermanos y hermanas, esa siembra que usted hizo, tal vez usted no la va a disfrutar directamente, pero su hijo, su hija, la próxima generación va a decir, oiga, usted es hijo de don fulano, usted es hija de doña Mengana. Sí, le va a decir quizás aquel muchacho, por la bendición que su padre me concedió en aquel momento, o su madre me concedió en aquel momento, hoy yo quiero bendecirlo a usted, que es su hijo. Y a veces nuestros hijos alcanzan, hermanos y hermanas, por siembras que nosotros hicimos en el pasado. Quiero decirles a los hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Muchas de las bendiciones que ahora están llegando a tu vida son el resultado de la siembra que en algún momento hicieron tus padres. Hoy estás recibiendo la cosecha de tus padres, pero el principio es el mismo. Ahora, ¿cómo interpretamos? Volvemos al punto con el que iniciamos el mensaje. ¿Cómo se interpreta lo bueno? Porque hemos hablado de que hay ciertas cosas que son negativas, son malas, y uno las puede interpretar de manera sabia o de manera necia. Y en ocasiones, ya le dije, ¿verdad? En ocasiones, sí es verdad que hay cosas negativas que vienen porque Dios está tratando con nosotros. Pero también, hermanos, oigan, las cosas buenas de la vida necesitan una justa interpretación, una sabia interpretación. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros las cosas cuando en la vida nos va bien? Cuando las cosas nos salen con éxito, ¿cómo las interpreta usted?
Y ahí nuevamente, usted puede interpretarlas de manera sabia y responsable, o puede ser un necio y ser un irresponsable en su interpretación. Una forma necia de interpretar la prosperidad o de interpretar la abundancia es pensar que lo que hemos logrado lo hemos alcanzado por nuestro esfuerzo, por nuestra gran capacidad, por nuestra gran inteligencia. Así como Nabucodonosor, ¿verdad? Que cuando vio la esplendidez de su imperio, él dijo: esta es la gran Babilonia que yo formé para gloria de mi nombre. Entonces él estaba pensando que todo el esplendor de Babilonia era el resultado de su esfuerzo, de su poder, de su inteligencia y de todo lo demás. Pero ¿qué hizo el Señor, hermanos y hermanas? Lo convirtió en bestia para que se diera cuenta que había hablado con una necedad bestial de cómo había interpretado lo bueno. Hay gente que piensa que lo que tiene, lo tiene porque es inteligente, tiene capacidad, son cabezones, tienen suerte, o como decimos a buen salvadoreño, es que yo tengo leche, hermano. No, usted no tiene leche, usted no tiene suerte. Usted lo que ha tenido es misericordia de parte de Dios, que le ha permitido alcanzar lo que ha alcanzado. Y eso, hermanos y hermanas, sería interpretar las cosas correctamente. Entonces, lo que tienes, así honestamente hablando, lo que tienes, sea mucho, sea poco, según tus criterios, ¿quién te lo ha dado? ¿Quién te ha dado la salud? ¿Quién te ha dado la familia? ¿Quién te ha dado los hijos, los nietos? ¿Quién te ha dado ese empleo? ¿Quién te ha dado esa profesión? ¿Quién te ha dado ese negocio? ¿Quién te ha dado esa capacidad? ¿Quién te la ha dado? La Biblia dice que nada de lo que tenemos, lo tenemos que no lo hayamos recibido de la misericordiosa mano de nuestro Dios. Todo lo hemos recibido de Él. Y esa va a ser una lección que Job va a aprender en este libro. El libro de Job es un libro fascinante, porque Job pensaba en cierta forma como pensaba el diablo. Tengo lo que tengo porque soy bueno. Es más, hermanos y hermanas, la salvación que tenemos en Cristo Jesús es por gracia, es por amor. Nosotros, hermanos y hermanas, hemos recibido el perdón, la misericordia de Dios, no porque seamos buena gente. Por eso es que el Señor le tiene que decir a Israel: miren. Y es que es el Señor quien nos está insistiendo que interpretemos bien las cosas. Le dice el Señor a Israel: no piensen que yo los he escogido a ustedes porque son un pueblo numeroso, porque son un pueblo fuerte, porque son un pueblo de renombre. No piensen eso. Yo los he escogido a ustedes por mi amor al pacto que hice con Abraham. Yo los he escogido por amor de mí mismo, por amor de mi nombre. Y usando las palabras del apóstol Pablo, el Señor escogió lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quería, para hacerse un nombre glorioso y avergonzar a lo que se creía algo. Dios te ha dado lo que tienes, no por tus obras de justicia. Dios te ha dado lo que tienes porque Él es un Dios rico en misericordia, rico en bondad, que como dice la Biblia, cada mañana son nuevas sus misericordias. En una ocasión, Jesús les dice a sus discípulos: no piensen ustedes que son más justos que aquellos hombres a los que
les cayó encima la torre de Siloé. No crean ustedes que son más justos que ellos. Uno puede pensar, hermanos, y uno puede ponerse en la posición de juez y decir: es que eso le pasó a fulano porque ese es un gran malo. Es que eso le pasó a la mengana porque esa es una gran pecadora. ¿Quién te ha puesto a ti a juzgar al criado ajeno? Está en pie o cae para el Señor, pero no eres tú el que vas a juzgar. En vez de juzgar a otro, júzgate a ti mismo. Esa interpretación es la que hay que hacer. Y Job está diciendo: las consecuencias siempre nos van a alcanzar. Lo bueno o lo malo, siempre las consecuencias nos van a alcanzar. Tú siembras fidelidad, el Señor te dará fielmente lo que necesitas. Tú siembras lealtad, el Señor va a propiciar relaciones leales. Tú siembras bondad, la vida te va a devolver amor en su momento. Tú siembras ayuda, el Señor te ayudará en tu día de aflicción. Pero tú siembras maldad, tú siembras infidelidad, tú siembras mezquindad, lo que siembres se te devuelve. Es como un boomerang. Aquí nadie puede decir: yo no estoy sembrando nada. Todos estamos sembrando. El punto es qué estamos sembrando. El que siembra para la carne, de la carne va a segar ¿qué? Muerte. Pero el que siembra para la vida va a cosechar las bendiciones que solamente vienen del Padre de las luces. Ese es el Dios que nos bendice, hermanos y hermanas. Amén. Entonces el principio es el siguiente: ¿cómo interpretas lo bueno y lo malo? Y nadie puede hacer, hermanos y hermanas, nadie puede interpretar a otro. Es bien fácil interpretar a otra persona, pero va a ser un mal juez. Uno tiene que interpretarse a sí mismo. Uno tiene que decir: bueno, detrás de todo esto que me ha pasado, ¿qué es lo que tú me quieres decir, Señor? Y probablemente el Señor no nos dé todas las respuestas, pero aprendamos a descansar en algo. Y es ahí, sabios seríamos, hermanos, en decir: ¿qué siembra hice en su momento? ¿Qué siembra hice? Y tal vez haya alguien acá que diga: mire, hermano, yo en toda mi vida he hecho muy mala siembra. He sembrado hierba, he sembrado, hermanos y hermanas, hiedra. Eso es lo que yo he sembrado: espinos y cardos. Esa ha sido mi siembra. Toda mi tierra está maldita con cardos y espinos y hiedra. Y ahora estoy cosechando el dolor de las espinas, el veneno de la hiedra. Pero déjame decirte algo: Jesucristo, que murió en la cruz, fue coronado de espinas. Y esa corona de espinas es símbolo que Él llevó la maldición de nuestros pecados sobre Él. Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y de toda iniquidad. Él puede arrancar la hiedra de tu vida y permitirte que ahora siembres lo bueno por el milagro del nuevo nacimiento. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y al tener nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, deseo hacer una invitación esta mañana para todas aquellas personas, amigos o amigas, que deseen entregarle su vida a Cristo o que quieran reconciliarse con el Señor. Le invito para que en el lugar donde está pueda ponerse en pie. Pueda reconciliarse con el Señor.
Si usted desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor, póngase en pie, vamos a orar por usted. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Hoy el Señor le invita para que haga una buena siembra. La mejor siembra que puede hacer es poner su fe en el Hijo de Dios. Si esta mañana el Señor ha inquietado tu corazón, ponte en pie, vamos a orar por ti. Si hay alguien que desea reconciliarse también, que se ha alejado del Señor, esta mañana puede dar este paso de fe. ¿Habrá alguien, algún hermano, alguna hermana, algún joven, alguna señorita, algún hombre que sabe que su vida ha sido de mala cosecha? Y usted se puede preguntar, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Probablemente hay un diálogo que Dios quiere entablar contigo, que te lleve a la reflexión. Ya te dije, tú puedes interpretar de manera sabia o de manera necia las cosas. Las bondades y las misericordias de Dios y las consecuencias las puedes interpretar de manera sabia o de manera necia. Tú lo decides. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Póngase en pie. Cierro la invitación en este momento, hermanos, amigos. Pero hoy el Señor te ha hablado. ¿Te vas a ir igual? ¿O le vas a permitir al Señor que llene tu vida? Vamos a orar, hermanos, esta mañana, y que el Señor nos ayude a hacer una buena siembra en nuestra vida. Porque lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un eco en la eternidad. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra esta mañana, que nos permite entender que todo en la vida tiene consecuencias, que las consecuencias son el resultado de nuestra siembra. Las cosas buenas y las cosas malas tienen siempre un resultado. Apelamos, Señor amado, a tu misericordia. Si nuestra siembra no ha sido correcta, no ha sido justa, para que tú arranques la maldición de nuestra siembra, y ahora, Señor amado, tú puedas sembrar obras de justicia en nosotros. Ayúdanos a preservarnos hasta el día de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor amado, y te lo suplicamos. Ayúdanos a vivir, Señor, una vida de completa integridad para ti. No solamente por el temor a las consecuencias, sino, Señor amado, por amor a tu santo y bendito nombre. Ahora te pedimos también esta mañana que nos bendigas, que nos permita ser parte de tu obra a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No te damos, Señor amado, de lo que nos sobra, no te damos por necesidad, no te damos por tristeza, sino que te damos, Señor, con gratitud y sencillez. Bendice a tu pueblo que se hace participante de estos esfuerzos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos.